Hay un código escrito en la estructura misma de la realidad que la mayoría de la gente nunca verá. Pasan sus vidas enteras mirando la superficie, deslizando sus dedos sobre las páginas de un libro que creen conocer, leyendo las palabras en blanco y negro, asistiendo a sus servicios semanales, repitiendo oraciones de memoria como autómatas espirituales, y sin embargo, permanecen completamente ciegos ante el mapa del tesoro que han tenido en sus manos todo este tiempo. Viven en una prisión sin barrotes. Una prisión construida con dogmas, con interpretaciones literales y con el miedo que les fue inculcado desde la infancia. Te han dicho que la Biblia es un libro de historia. Te han dicho que es un manual de reglas morales para que te portes bien y vayas al cielo. Te han dicho que es la palabra literal de Dios dictada a hombres santos. Pero, ¿y si te dijera que te han mentido? No porque la Biblia sea falsa, sino porque la llave para entenderla fue deliberadamente escondida. ¿Y si te dijera que la Biblia no es un libro de historia, sino un candado complejo? ¿Y si te dijera que las historias que te contaron en la escuela dominical sobre peces, panes y números aparentemente aleatorios no son hechos históricos, sino fórmulas matemáticas de tu propia conciencia? Existe un número oculto, un patrón matemático que se repite una y otra vez, invisible para el ojo no entrenado, pero brillante como un faro para aquellos que saben dónde mirar. No es el 666 que te han enseñado a temer con películas de terror. No es el 7 de la perfección que te han enseñado a admirar en los sermones de domingo. Es un número que conecta la pesca milagrosa de Jesús con la arquitectura misma del universo, con la geometría sagrada de la creación, y lo más importante, con la estructura biológica y espiritual de tu propio cerebro. Si has hecho clic en este video, no es una coincidencia. El algoritmo no es el que te trajo aquí, es tu propia resonancia. Es porque tu alma ha sentido una picazón, una incomodidad profunda, una sospecha silenciosa que te visita en las noches de insomnio de que algo falta, de que la religión que te vendieron está incompleta, de que hay piezas del rompecabezas que te ocultaron, y tú estás buscando la combinación. Lo que estás a punto de escuchar no es para todos. De hecho, la mayoría de las personas cerrarán este video en los próximos minutos porque la verdad, la verdadera verdad, es incómoda. Requiere que destruyas tus viejas creencias para construir algo nuevo. Pero si te quedas, si te atreves a cruzar el umbral, te prometo algo. Nunca volverás a leer las escrituras de la misma manera. Tu visión se abrirá. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando los discípulos hacen la pesca milagrosa, la Biblia se detiene para darnos un detalle ridículamente específico? Nos dice que pescaron exactamente 153 peces. No muchos, no alrededor de 150, sino 153. ¿Por qué? ¿Crees que Dios es un contador de pescados? ¿Crees que al creador de las galaxias le importa el inventario de una mañana de trabajo en Galilea? ¿O es posible que el 153 no sea una cantidad, sino una coordenada? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Apocalipsis habla de 144,000 elegidos? ¿Por qué 12 tribus? ¿Por qué 40 días en el desierto? Estos no son datos al azar, son el lenguaje olvidado de la gnosis, son las matemáticas de Dios. Y la Iglesia, en su afán de control, eliminó la enseñanza de cómo leer este código, dejándote solo con la cáscara vacía de la literalidad. Han pasado siglos ocultando esto. Quemaron bibliotecas, persiguieron a los místicos, enterraron los evangelios que explicaban estos misterios. Pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, y hoy esa grieta eres tú. Antes de sumergirnos en la profundidad de este océano de conocimiento prohibido, necesito saber quién está al otro lado de la pantalla. Esto no es entretenimiento, es una convocatoria. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que hay algo más allá de lo que te enseñaron en la iglesia. Si alguna vez sentiste esa sospecha de que te estaban ocultando las partes más importantes. Escribe en los comentarios. Quiero conocer la verdad. Quiero saber quién está realmente listo para este viaje y quién solo está de paso. Y si quieres descubrir toda la verdad que ha sido ocultada, si sientes que mereces recuperar la herencia espiritual que te robaron, dale me gusta a este video ahora mismo. Tu like es una señal de que estás listo para recibir.
Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos minutos y en los videos que seguirán, revelaré secretos que cambiarán tu comprensión de la espiritualidad para siempre. No querrás perderte ni un segundo de lo que viene. Juntos formamos una comunidad de buscadores de la verdad, de almas despiertas que no tienen miedo de cuestionar el dogma establecido. Estás aquí porque tu alma está lista para despertar, y juntos caminaremos este sendero de conocimiento oculto. Estaré leyendo cada comentario y orando energéticamente por cada persona que se atreva a declarar públicamente su búsqueda de la verdad. No estás solo. Para entender el código, primero debemos entender qué es lo que se perdió. La palabra clave aquí es gnosis. En griego, gnosis significa conocimiento. Pero no es el conocimiento intelectual que obtienes leyendo un libro de texto o memorizando versículos. No es el conocimiento de datos. La gnosis es el conocimiento directo, experiencial e intuitivo de lo divino. Es saber a Dios, no saber sobre Dios. En los primeros siglos del cristianismo, justo después de que Jesús dejara el plano físico, no había una sola iglesia. Había muchas corrientes. Había comunidades que entendían que el mensaje de Jesús era radicalmente místico. Estos primeros cristianos, a los que hoy llamamos gnósticos, no veían a Jesús como un sacrificio de sangre para apaciguar a un Dios enojado. Lo veían como un revelador, un maestro que bajó de los reinos de la luz para recordarnos nuestro origen. Para ellos, la salvación no era creer en un evento histórico. La salvación era despertar, era recordar quién eres. Pero había otro grupo, un grupo que prefería la estructura, la jerarquía, el poder. Un grupo que quería construir una institución sólida, compatible con el Imperio Romano. Este grupo, que eventualmente se convirtió en la Iglesia Ortodoxa y luego en la Católica, veía la gnosis como una amenaza. ¿Por qué? Piénsalo. Si tú puedes acceder a Dios directamente a través del conocimiento interior, si puedes descifrar los códigos divinos en tu propia meditación, ¿para qué necesitas a un obispo? ¿Para qué necesitas pagar diezmos? ¿Para qué necesitas obedecer reglas externas? El conocimiento interior es el enemigo del control externo. Así que comenzó la Gran Purga. Durante los primeros 300 años, se libró una guerra silenciosa por el alma del cristianismo. Y los literalistas, aquellos que querían una religión fácil de controlar, ganaron la batalla política. Declararon herejes a los gnósticos, ordenaron quemar sus libros, asesinaron a sus maestros. Y así, el cristianismo entró en una edad oscura de la mente. Se nos enseñó a leer la Biblia literalmente. Cuando Jesús decía, «El que come mi carne y bebe mi sangre», los literalistas se escandalizaban o creaban rituales mágicos, mientras que los iniciados entendían que hablaba de asimilar la enseñanza y la vida divina. Cuando la Biblia hablaba de montañas, los literalistas veían colinas de tierra. Los gnósticos veían estados elevados de conciencia. Nos robaron las llaves de la interpretación simbólica. Y al hacerlo, convirtieron un manual de iluminación cuántica en un libro de cuentos infantiles, a veces contradictorios y violentos. Pero algo sucedió en 1945 que cambió el juego para siempre. Algo que la Iglesia no pudo prever. En el Alto Egipto, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi, un campesino árabe estaba buscando fertilizante natural cuando encontró una jarra sellada enterrada en la arena. Dentro de esa jarra había 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Eran los textos prohibidos. Eran los evangelios que habían sido ocultados hace 1600 años para protegerlos de la destrucción. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el apócrifo de Juan. Textos que contienen las palabras secretas que Jesús dijo a sus discípulos en privado, lejos de las multitudes. Estos textos no dicen, arrepiéntete o irás al infierno. Dicen cosas como, si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Hablan de una chispa divina atrapada en la materia. Hablan de un Dios más allá del Dios creador de este mundo físico. Y confirman lo que sospechábamos. La Biblia que tenemos hoy ha sido editada, recortada y manipulada para ocultar el verdadero método de liberación. Sin embargo, los censores no fueron perfectos. No pudieron borrarlo todo. Dejaron pistas.
dejaron huellas digitales, y una de las huellas más grandes, más brillantes y más innegables es la matemática sagrada. Los números en la Biblia son los remanentes de esa sabiduría antigua que no pudieron extirpar del todo porque no la entendían. Los editores romanos y los traductores medievales miraban el número 153 y pensaban, bueno, es solo un número. No sabían que estaban preservando una fórmula geométrica sagrada que proviene de Pitágoras y que define la intersección entre el cielo y la tierra. No sabían que al dejar el número 144, 000, estaban dejando intacto el mapa de los chakras y los nervios craneales del cuerpo humano iluminado. La ignorancia de los censores fue la salvación de la verdad. Dios permitió que su ceguera sirviera para proteger el código hasta que la humanidad estuviera lista para descifrarlo. Y ese tiempo es ahora. Estamos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Por eso es vital desarrollar el discernimiento. Lo que vas a aprender hoy no requiere que apagues tu cerebro. Requiere que lo enciendas al máximo. Requiere que uses tu intuición y tu intelecto en perfecta armonía. Imagina por un momento que eres un detective en la escena de un crimen milenario. El crimen, el robo de la divinidad humana. La víctima, tú y toda la humanidad. El arma, el dogma ciego y las pistas, estos números dispersos en las escrituras. Vamos a conectar los puntos. Vamos a ver por qué Jesús eligió a pescadores. No fue porque fueran hombres simples. La simbología del pez, ichthys en griego, era un código secreto de los primeros cristianos perseguidos, pero su significado va mucho más allá de un simple acrónimo. El pez vive en el agua. El agua, en el misticismo antiguo, siempre representa las emociones, el subconsciente, el caos primordial. Sacar al pez del agua es sacar la verdad del subconsciente a la luz de la conciencia. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a ser pescadores de hombres, no para convertirlos a una religión, sino para sacar la chispa divina, el pez, del mar del olvido y la inconsciencia. Y el número 153 es la medida exacta de esa red que no se rompe. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estamos tocando? Esto no es teología de seminario aburrido. Esto es alquimia espiritual. Pero lo que acabas de escuchar es solo la superficie, la introducción necesaria para preparar tu mente. En los próximos minutos vamos a entrar en el quirófano espiritual. Descubrirás las enseñanzas exactas, las fórmulas precisas que Jesús transmitió a sus discípulos más cercanos, palabras y números que fueron deliberadamente borrados de la historia oficial o dejados sin explicación para que nadie los usara. Vamos a decodificar el 153. Vamos a decodificar el 144.000. Y te voy a mostrar textos de Nag Hammadi que la iglesia desearía que nunca hubieras leído. Prepárate, porque la venda está a punto de caer completamente. Como vimos, los textos de Nag Hammadi no fueron un descubrimiento arqueológico cualquiera. Fueron la recuperación de la voz original de Jesús, la voz que no pasó por el filtro de la censura romana. Los textos gnósticos fueron ocultados porque contenían una verdad peligrosa para el sistema: la autonomía espiritual absoluta del individuo. Pero, ¿qué decían exactamente? ¿Qué palabras de Jesús eran tan radiales que tuvieron que ser borradas de la Biblia oficial? Vamos a abrir el Evangelio de Tomás. Este texto comienza con una promesa que debería hacer temblar los cimientos de tu alma. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo, y Dídimo Judas Tomás escribió. Y él dijo: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. No probará la muerte. No se trata de inmortalidad física, se trata de la continuidad de la conciencia. Se trata de despertar a tal nivel que la muerte física se convierte simplemente en quitarse una prenda de ropa vieja. En la Biblia canónica, la que tienes en tu casa, se nos enseña a esperar. Esperar la segunda venida, esperar el juicio final, esperar ir al cielo después de morir. Es una religión de futuro. Pero en los textos secretos, Jesús enseña una religión de presente absoluto. Escucha el Logion 3 del Evangelio de Tomás y compáralo con lo que te enseñaron. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien,
El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y entenderéis que sois hijos del Padre viviente. Detente y siente el peso de esto. Si el cielo es un lugar físico arriba, los pájaros llegaron antes que tú. Si es un lugar geográfico, es limitado. Jesús está destruyendo la idea de un Dios localizado. Está diciendo que la divinidad es un estado de conciencia, no una ubicación. Cuando os conozcáis a vosotros mismos. La salvación no viene por creer en la historia de un hombre que vivió hace 2000 años. La salvación viene por el autoconocimiento profundo. Gnosis. Aquí es donde los números que mencionamos en la primera parte, el 153 y el 144.000, dejan de ser cifras y se convierten en mapas de ese reino interior. Volvamos al 153. En la geometría sagrada, este número es la clave de la vesica Piscis. Imagina dos esferas. Una es la esfera del espíritu puro, lo absoluto, Dios inmanifestado. La otra es la esfera de la materia, tu cuerpo, el mundo físico. Donde estas dos esferas se cruzan, se crea una forma de almendra o pez. Esa intersección es la conciencia crística. El número 153 define matemáticamente la anchura de esa intersección. Lo que el Evangelio de Juan te está diciendo codificadamente es: para que la red de tu mente no se rompa ante la presencia de Dios, debes construir ese receptáculo geométrico en tu propia conciencia. La mayoría de las personas viven solo en el círculo de la materia. Comen, duermen, trabajan, mueren. Están desconectados. Algunos místicos extremos intentan vivir solo en el círculo del espíritu, negando el cuerpo, escapando de la realidad. Ambos están incompletos. Jesús, el maestro de la gnosis, vino a enseñar el camino del medio, la intersección, el 153. Vino a enseñarnos a ser seres multidimensionales que pueden caminar en la tierra mientras su mente habita en el cielo. La red que no se rompe es tu sistema nervioso purificado, capaz de sostener voltajes de energía divina que freirían el cerebro de una persona no preparada. Y esto nos lleva directamente al misterio del 144.000 y tu propia anatomía oculta. Los textos gnósticos y las tradiciones místicas antiguas sabían algo que la ciencia moderna apenas está redescubriendo. El cuerpo humano es una antena biológica diseñada para canalizar la conciencia universal. Pero esa antena está desactivada en la mayoría de la población. Está oxidada por la mala alimentación, por el estrés y sobre todo, por el miedo y el dogma. El Apocalipsis dice que los 144.000 son vírgenes. La Iglesia, obsesionada con el control sexual, te dirá que esto se refiere a personas que nunca han tenido relaciones sexuales. ¡Qué visión tan pequeña y triste de Dios! En el lenguaje místico, una virgen es una mente pura, una conciencia que no ha sido adulterada por las mentiras del mundo, una mente que no ha sido penetrada por el condicionamiento social. Puedes ser sexualmente activo y ser una virgen espiritual si tu mente está libre de dogmas. Puedes ser célibe y ser una prostituta espiritual si vendes tu mente a un sistema de creencias por miedo o comodidad. El 144. 0 es el código de la activación completa del cerebro. Tienes 12 pares de nervios craneales. Tienes 12 facultades del alma: fe, fuerza, juicio, amor, poder, imaginación, comprensión, voluntad, orden, celo, renuncia y vida. Cuando estas 12 facultades se elevan y se multiplican por la jerarquía de tu propio ser, 12x, 12.000, alcanzas la iluminación. El monte de Sión, donde están parados los 144.000, no es una colina en Jerusalén. Es el punto más alto de tu cuerpo, tu cabeza, el cráneo. El Gólgota, lugar de la calavera. Es allí donde ocurre la crucifixión del ego y la resurrección del Cristo interior. El libro del Apocalipsis no es una profecía sobre el fin del mundo geopolítico. Es un manual de instrucciones sobre el fin de tu mundo del ego y el nacimiento de tu cuerpo de luz. Los textos gnósticos como el Evangelio de Felipe van aún más lejos. Felipe dice: el que tiene conocimiento de la verdad es libre, pero el que es libre no peca, porque el que peca es esclavo del pecado. Pero luego redefine el pecado. El pecado no es romper una regla moral arbitraria.
El pecado es el olvido. El pecado es actuar desde la inconsciencia. Felipe enseña sobre la cámara nupcial, un concepto que escandalizó a los puritanos. La cámara nupcial es el lugar sagrado donde el alma se une con el espíritu. Es una experiencia mística de unidad total. Y Felipe dice que esta unión debe ocurrir aquí y ahora, mientras estamos en el cuerpo. Aquellos que dicen que morirán primero y luego resucitarán, están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Evangelio de Felipe. ¡Boom! ¿Escuchaste eso? Eso destruye toda la teología de sufre ahora y disfruta en el cielo. Los gnósticos nos dicen, la resurrección es un cambio de conciencia que debe ocurrir antes de la muerte física. Si mueres dormido, despiertas dormido en el otro lado. Si despiertas aquí, eres eterno ahora. La chispa divina es otro concepto central que la Iglesia trató de apagar. Te dijeron que naciste con pecado original, manchado, sucio, indigno, que necesitas ser lavado. Los gnósticos enseñaron que naciste con una chispa divina, un fragmento de la luz infinita atrapado en la materia. No estás sucio, estás dormido. No necesitas ser lavado, necesitas ser encendido. Jesús no vino a limpiar tu suciedad, vino a soplar sobre esa brasa que llevas en el corazón para convertirla en un incendio forestal de amor y conciencia. Este conocimiento es fuego, y puedo sentir que en este momento, mientras escuchas, algo antiguo se está moviendo dentro de ti. Esa chispa está respondiendo. Reconoce la verdad aunque tu mente lógica todavía esté tratando de procesarla. Quiero que hagamos un pacto sagrado ahora mismo, tú y yo, y miles de otros buscadores que están viendo esto. Vamos a declarar nuestra soberanía espiritual. Si sientes que esta verdad siempre estuvo latente dentro de ti, aunque no tuvieras las palabras para explicarla, escribe ahora mismo en los comentarios, el reino está dentro de mí. O si te sientes valiente, escribe, yo soy luz divina. Esta no es una simple frase para el algoritmo de YouTube. Es un decreto. Es una afirmación ante el universo. Es tu declaración de independencia del miedo religioso. Al escribirlo, estás sellando este conocimiento en tu conciencia. Y dale me gusta a este video si sientes que esto está transformando tu manera de ver a Dios y a ti mismo. Si esta revelación está resonando en tu alma, déjame un like para confirmar que debo seguir compartiendo estas verdades profundas. Estamos formando una cadena de luz, una comunidad de almas despiertas que ya no se conforman con migajas. Cada persona que comenta se une a este círculo de buscadores de la verdad. Y quiero que sepas algo. Estaré orando personalmente y enviando intención de luz por cada persona que escriba esa frase en los comentarios. Tu comentario es un pacto espiritual, y estaré energéticamente conectado con cada uno de ustedes en este proceso de despertar. Y por favor, si conoces a alguien que está sufriendo bajo el peso de la culpa religiosa, comparte este video con esa persona. Podría ser la llave de su libertad. Regreso a la narrativa, tono conspirativo y analítico. Ahora bien, te preguntarás, si estas enseñanzas son tan liberadoras, si Jesús realmente enseñó que somos dioses en potencia, que el reino es un estado de conciencia y que la resurrección es ahora, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué tu sacerdote nunca lee el Evangelio de Tomás en la misa? ¿Por qué tu pastor te dice que la meditación es peligrosa? La respuesta es brutalmente simple: poder. En el momento en que aceptas que Dios está dentro de ti, la estructura de poder externa se vuelve irrelevante. Si tú eres el templo, no necesitas el edificio de piedra. Si tú tienes línea directa con el divino a través de la gnosis, no necesitas que el sacerdote te absuelva. Te conviertes en un ser ingobernable, soberano y libre. Y el Imperio Romano, que se estaba desmoronando políticamente, vio en el cristianismo una oportunidad para reinventarse. Pero no podía usar el cristianismo gnóstico, libre y místico. Necesitaba un cristianismo de reglas, de obediencia, de jerarquía. Necesitaba un emperador en la tierra que reflejara a un Dios emperador en el cielo. Así que hicieron un pacto con la oscuridad. Tomaron la figura de Jesús, el liberador radical, y lo vistieron con las ropas del César. Y para lograr eso, tuvieron que silenciar a los testigos originales.
Tuvieron que borrar a las figuras clave que guardaban la verdadera transmisión. Y hubo una figura en particular que representaba la mayor amenaza para este nuevo orden patriarcal y controlador. Una figura a la que Jesús confió sus enseñanzas más profundas, incluso más que a Pedro. Una figura que la Iglesia transformó en una prostituta para desacreditarla, pero que en los textos secretos es llamada la Torre, la que conoce el todo. Hablo, por supuesto, de María Magdalena. Lo que viene a continuación revelará la conspiración histórica más grande del cristianismo. Descubrirás por qué ella fue borrada, qué evangelio escribió, y cómo la supresión de lo femenino divino nos dejó con una religión coja, incompleta y obsesionada con el pecado. Prepárate, porque vamos a entrar en la sala de los secretos del Vaticano y vamos a encender la luz. Aquí tienes la tercera parte. El sistema se adentra ahora en la historia oscura y la manipulación política, manteniendo la intensidad y preparándose para el clímax final. Título do vídeo: Solo los elegidos verán esto. El número oculto en la Biblia. Parte 3. La conspiración histórica. Imagen sugerida. Pinturas renacentistas oscuras, mapas antiguos de Roma, fuego consumiendo papiros, primeros planos de estatuas de piedra rotas. Entendemos qué enseñaba Jesús en secreto. La geometría sagrada de la conciencia, el despertar interior, la divinidad inherente del ser humano. Pero ahora descubrirás por qué el poder establecido hizo todo lo posible, derramó tanta sangre y quemó tantas bibliotecas para destruir este conocimiento. Para entender el crimen, hay que mirar a la víctima principal. Y en esta historia, la primera víctima de la censura no fue un libro, fue una mujer. Durante casi 1500 años, la Iglesia Católica te contó una historia sobre María Magdalena. Te dijeron que era una prostituta arrepentida, una mujer de la calle que Jesús salvó de sus pecados carnales. Esta imagen fue sellada oficialmente por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, quien convenientemente mezcló a 3 mujeres diferentes de la Biblia en una sola figura de pecadora. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad obsesiva de manchar su reputación? ¿Fue un simple error de exégesis? No. Fue una estrategia de asesinato de carácter. Porque si abres los textos que encontraron en Nag Hammadi, si lees el Evangelio de María o el Evangelio de Felipe, encuentras a una mujer radicalmente diferente. No encuentras a una prostituta llorando a los pies de un hombre. Encuentras a una maestra. Encuentras a la apóstol de los apóstoles. En el Evangelio de Felipe, dice explícitamente: 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de su madre y Magdalena, a quien se designa como su compañera. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente en la boca. Detente. Los literalistas leen esto y piensan en sexo. Piensan en el Código da Vinci. Pero el significado gnóstico es mucho más profundo y peligroso para la Iglesia. En la tradición mística antigua, besar a alguien en la boca era una metáfora de la transmisión del aliento de vida, del pneuma, del conocimiento supremo. Jesús no le estaba dando besos románticos, le estaba dando la gnosis completa. Le estaba transfiriendo la autoridad espiritual. Esto provocó celos furiosos. En el Evangelio de María, vemos una escena tensa donde Pedro, el fundador de la iglesia institucional, confronta a los otros discípulos. María acaba de revelar una enseñanza secreta que Jesús le dio a ella en una visión. Una enseñanza sobre el ascenso del alma más allá de los poderes arcontes. Pedro, indignado, grita: ¿acaso ha hablado él en secreto con una mujer, con preferencia a nosotros y no abiertamente? ¿Debemos volvernos todos y escucharla a ella? ¿La ha preferido a nosotros? Y Leví, Mateo, le responde: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Aquí está la semilla del conflicto que definió el cristianismo occidental. Pedro representa la estructura, la jerarquía, el patriarcado, la ley externa. Magdalena representa la intuición, la sabiduría interior, Sofía, el misticismo, la experiencia directa. La Iglesia eligió a Pedro.
Eligió la roca. Eligió la institución. Y para que la institución tuviera poder absoluto, tenía que eliminar a Magdalena. Tenía que eliminar lo femenino sagrado. Porque el femenino sagrado no obedece jerarquías. Fluye como el agua, intuye, conecta, da a luz. Si permitían que María Magdalena fuera vista como la principal receptora de la gnosis, las mujeres tendrían autoridad espiritual, la intuición sería valorada sobre la obediencia ciega y el edificio de control se derrumbaría, así que la convirtieron en puta para que nadie quisiera ser como ella, y luego la encerraron en la historia como una figura secundaria. Pero la conspiración no terminó ahí, apenas comenzaba. Avanzamos hasta el año 325 después de Cristo. El Imperio Romano se está fracturando. Hay divisiones, guerras civiles, caos. El emperador Constantino necesita un pegamento para unir su imperio. Ve en el cristianismo, que crecía exponencialmente, la herramienta perfecta. Pero había un problema. Los cristianos no se ponían de acuerdo. Había gnósticos que decían que Cristo era un espíritu puro que solo parecía humano. Había arrianos que decían que Jesús fue creado por Dios y no era eterno. Había docenas de evangelios, cientos de cartas, miles de interpretaciones. Constantino no era un santo, era un genio político y un adorador del Sol Invicto, Sol Invictus, hasta su lecho de muerte. No le importaba la verdad teológica, le importaba el orden público. Así que convocó el Concilio de Nicea. Invitó a más de 300 obispos de todo el mundo. Pagó sus viajes. Los sentó en un salón dorado. Y les dijo, básicamente, no saldrán de aquí hasta que tengan una sola versión. En ese concilio se decidió por voto a mano alzada la naturaleza de Jesús. Se decidió qué libros eran inspirados y cuáles eran herejía. La palabra herejía en griego, airesis, originalmente significaba simplemente elección u opción. Pero después de Nicea, pasó a significar traición digna de muerte. Allí nació la Biblia tal como la conoces. No bajó del cielo encuadernada en cuero negro. Fue editada por un comité de hombres bajo la presión de un emperador pagano que necesitaba unificar su reino. Los criterios para elegir los evangelios no fueron ¿cuáles son los más espiritualmente profundos? Fueron ¿cuáles sirven mejor para crear una iglesia unificada y jerárquica? Los evangelios gnósticos, que fomentaban la búsqueda individual y decían el reino está dentro, fueron descartados porque eran políticamente inútiles. ¿Cómo construyes un imperio con gente que cree que no necesita templos? En cambio, eligieron a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, editados. Y sobre todo, las cartas de Pablo, que establecían reglas claras sobre el comportamiento, la obediencia a las autoridades y la estructura de la iglesia. Después de Nicea, comenzó la verdadera persecución. El cristianismo, que había sido la religión de los perseguidos, se convirtió en la religión de los perseguidores. El obispo Atanasio de Alejandría envió una carta pascual ordenando la destrucción de todos los libros secretos. Los monjes del monasterio de San Pacomio, cerca de Nag Hammadi, que amaban estos textos gnósticos, no quisieron quemarlos. Sabían que contenían la sabiduría verdadera, así que hicieron lo único que podían hacer. Los metieron en una jarra, la sellaron con alquitrán y la enterraron en el desierto, rezando para que algún día, en un futuro lejano, alguien los encontrara. Ese futuro es hoy. Tú eres ese alguien. Imagina el terror de esos tiempos. Si te encontraban con una copia del Evangelio de Tomás, te ejecutaban. Si hablabas de la cámara nupcial o de la chispa divina, te quemaban en la hoguera. La iglesia creó un monopolio sobre Dios. Nos dijeron, tú estás roto, enfermo, separado. Nosotros tenemos la medicina, pero solo te la daremos si vienes todos los domingos, pagas, obedeces y no haces preguntas. Crearon el concepto del infierno eterno como una herramienta de gestión de masas. Jesús habló de la Gehenna, un basurero físico fuera de Jerusalén, como metáfora de la purificación del alma. Pero la iglesia lo convirtió en una cámara de tortura eterna para asustar a los campesinos y mantenerlos sumisos. Nos robaron la reencarnación. Sí, en los primeros siglos, muchos cristianos, siguiendo la tradición platónica y judía mística,
Creían en la preexistencia y transmigración de las almas. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia más brillantes, enseñaba esto. Pero en el Concilio de Constantinopla, 553 d.C., se condenó esta idea. ¿Por qué? Porque si tienes muchas vidas para aprender y evolucionar, no hay prisa. No tienes miedo de morir hoy sin confesarte. La reencarnación da demasiado tiempo y libertad al alma. El una sola vida, juicio inmediato, cielo o infierno, es mucho más eficaz para controlar el comportamiento urgente de la gente. Nos amputaron la espiritualidad. Nos dejaron con un Jesús bidimensional, un ídolo para adorar en lugar de un ideal para encarnar. Sin embargo, no pudieron matar la verdad. La verdad es un virus positivo. Es resiliente. Aunque quemaron los libros, los símbolos quedaron. Aunque mataron a los gnósticos, la arquitectura de las catedrales góticas siguió usando geometría sagrada, el 153, la proporción áurea. Aunque silenciaron a Magdalena, su presencia sobrevivió en el culto a la Virgen Negra y en el amor místico de los trovadores. Y lo más irónico de todo, lo más divinamente humorístico, es que dejaron las pistas dentro de la propia Biblia canónica sin darse cuenta. Como un criminal que deja su huella en la escena del crimen, los editores de la Biblia dejaron versículos que, si se leen con las gafas correctas, revelan todo lo que intentaron ocultar. La gnosis no pudo ser completamente borrada. De hecho, si sabes dónde mirar, las enseñanzas gnósticas dejaron rastros claros, brillantes y gritones en los textos que la Iglesia consideró oficiales. A pesar de toda esta supresión, a pesar de los concilios, de los emperadores, de las hogueras y de 1700 años de miedo, tú estás aquí, escuchando esto, lo que prueba que su plan falló. Intentaron enterrar la luz, pero no sabían que la luz no se entierra, se siembra. Y ahora, en la parte final de este viaje, vamos a cosechar lo que fue sembrado. Te voy a mostrar las evidencias irrefutables que sobrevivieron en tu propia Biblia. Y más importante aún, vamos a dejar la teoría y pasar a la práctica. Porque saber la conspiración no es suficiente. Tienes que saber cómo usar este conocimiento para hackear tu realidad, despertar tu mente y activar ese número oculto en tu propia biología. El tiempo de la historia ha terminado. Comienza el tiempo de tu propia revelación. La gnosis no pudo ser completamente borrada. De hecho, es como si la verdad tuviera un mecanismo de defensa propio. Aunque los censores imperiales recortaron, quemaron y editaron, dejaron huellas digitales inmensas en el texto final, huellas que durante siglos fueron leídas sin ser vistas, pero que hoy, con la lente que acabas de adquirir, brillarán como diamantes en el barro. Si sabes dónde mirar, las enseñanzas gnósticas dejaron rastros claros en los textos que la Iglesia consideró oficiales. Es la ironía suprema. El antídoto contra el control religioso está escondido dentro del propio libro de la religión. Mira Lucas 17:21. Es el versículo más peligroso para cualquier institución jerárquica. Los fariseos le preguntan a Jesús cuándo vendrá el reino de Dios. Esperaban una fecha, un evento apocalíptico, un cambio político, y Jesús les da la respuesta gnóstica definitiva. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Algunas traducciones dicen entre vosotros, intentando suavizar el golpe, pero el griego original es entos himon, y entos significa dentro, interiormente, en vuestras entrañas. Ahí está. La confirmación del Evangelio de Tomás dentro de la Biblia de tu abuela. El reino no es un lugar al que vas cuando mueres. Es una frecuencia que sintonizas cuando despiertas. Es el estado de conciencia 153. Es la activación del 144.000. Mira Juan 14:20. En la despedida final, Jesús les da la fórmula de la no dualidad. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. No hay separación. No hay una brecha infinita entre Dios y el hombre que solo un sacerdote puede cruzar. Hay una fusión total, una interconexión cuántica.
Jesús no estaba diciendo, adórame. Estaba diciendo, conéctate a la red. Estaba describiendo un estado de unidad donde la ilusión del yo separado se disuelve. Mira Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La traducción bueno es débil. La palabra griega es haplus, que significa único, simple, sin pliegues. Si tu ojo es único, ¿de qué ojo habla? No de los dos ojos físicos que ven la dualidad, bueno, malo, luz, oscuridad. Habla del tercer ojo, la visión espiritual, la glándula pineal activada. Cuando tu percepción se unifica y dejas de juzgar el mundo, tu cuerpo se llena de luz. Literalmente, tu biocampo se expande. Te conviertes en un ser radiante. Y la prueba final, la que debería haber hecho que te expulsaran de la escuela dominical por preguntar demasiado. Salmo 82:6, citado por el propio Jesús en Juan 10:34, para defenderse de los judíos que lo querían apedrear por blasfemia. Les dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije dioses sois. Elohim, dioses. No siervos de Dios. No amigos de Dios. Dioses. Jesús les está recordando su verdadera naturaleza. Si la Escritura llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué me acusáis a mí? Ahí está la enseñanza suprimida, escondida a plena vista. La meta del cristianismo original no era crear buenos ciudadanos obedientes, era crear Cristos, era reproducir el estado de conciencia de Jesús en cada ser humano. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahora que sabes que el 153 es la geometría de tu mente unificada, ahora que sabes que el 144.000 es la activación de tu sistema nervioso, ahora que sabes que te ocultaron tu propia divinidad para controlarte, el conocimiento intelectual no es suficiente. Saber esto y no cambiar es peor que no saberlo. La gnosis exige transformación, exige metanoia. Esta palabra griega se traduce mal como arrepentimiento, como sentirse culpable y llorar. No. Metanoia significa ir más allá de la mente, cambiar la forma de pensar, expandir la conciencia. El despertar comienza cuando dejas de identificarte con tu historia, con tus traumas, con tu nombre, con tu profesión, y empiezas a identificarte con la presencia que observa todo eso. Tú no eres el pescador frustrado que no atrapa nada en la oscuridad. Tú eres el observador que puede elegir echar la red a la derecha. La aplicación práctica es radicalmente simple pero difícil de sostener. Debes volverte hacia adentro. Debes dejar de buscar la salvación en eventos externos, en políticos, en parejas, en dinero e incluso en la religión organizada. Debes construir el templo dentro de ti. Dedica tiempo cada día al silencio, no a rezar pidiendo cosas, eso es mendicidad espiritual, sino a escuchar, a sintonizar la frecuencia. La oración real es el silencio donde la mente humana calla y la mente divina habla. Cuando te mires al espejo, no veas un cuerpo que envejece. Ve el vehículo biológico de una conciencia inmortal. Repítete, yo soy la puerta, yo soy el camino. El Padre y yo somos uno. Al principio te sentirás un impostor. Es normal. Es el condicionamiento de esclavo luchando contra la verdad de rey. Pero sigue diciéndolo hasta que tus células vibren con esa realidad. La iglesia te dijo que eras un pecador para venderte el perdón. El sistema te dijo que eras un consumidor para venderte cosas. Pero la gnosis te dice que eres un Dios dormido para que despiertes y crees mundos. Estamos en un momento crítico de la historia humana. Las viejas estructuras se están cayendo, la mentira ya no se sostiene, y por eso estás aquí. Por eso este video llegó a ti. No es casualidad que estés escuchando esto en este punto exacto de tu vida. Es una iniciación. El número oculto en la Biblia no es solo un dato curioso. Es tu número de serie. Es el código de desbloqueo de tu alma. El 153 eres tú completando la misión. El 144.000 eres tú encendiendo tu luz al máximo voltaje. Nadie puede hacerlo por ti. Ningún salvador externo va a bajar a rescatarte si tú no haces el trabajo interno primero. La segunda venida de Cristo es la venida de la conciencia crística a través de TI. Hemos recorrido un largo camino en estos minutos.
desde la pesca en Galilea hasta las arenas de Egipto, desde los concilios romanos hasta la geometría de tu cerebro. Si has llegado hasta aquí, si has soportado la densidad de esta verdad, significa que tu alma estaba lista. Significa que ya no eres parte de la multitud dormida. Eres parte del despertar. Este video no llegó a ti por el algoritmo. Llegó a ti por sincronía divina. Es parte de tu despertar espiritual. Y ahora tienes una responsabilidad. La verdad no es para guardarla, es para vivirla y compartirla. Quiero que selles este momento. No dejes que sea solo otro video que vi en YouTube. Hazlo real. Escribe en los comentarios la frase que más resonó en tu corazón durante este viaje. O mejor aún, haz un pacto sagrado contigo mismo y comenta: el reino comienza dentro de mí. Quiero leer tu testimonio. ¿Qué cambió en ti después de escuchar estas verdades? ¿Qué sentiste cuando descubriste el engaño? Escríbelo. Al escribirlo, lo bajas del mundo mental al mundo físico. Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas. No lo envíes a burladores. Envíalo a aquellos que tienen hambre de verdad. Comparte esta luz con alguien que necesita recordar quién realmente es. Podrías salvar una vida de la desesperación del dogma. Y, por favor, dale me gusta a este video. No por vanidad, sino para que la inteligencia artificial de esta plataforma se vea obligada a mostrar este mensaje a más almas que están listas para despertar. Tu like es una herramienta de evangelización gnóstica. Ayuda a que otros encuentren la salida del laberinto. Suscríbete al canal, porque esto es solo el principio. En los próximos videos, continuaremos revelando los misterios más profundos sobre la glándula pineal en la Biblia, la verdadera historia de Lucifer y la tecnología espiritual de la oración. Activa la campanita para ser parte de esta familia espiritual. Aquí no somos solo espectadores, somos una comunidad de almas despiertas. No estás solo en este camino oscuro y estrecho. Somos miles despertando juntos, encendiendo luces en todo el planeta. Yo estaré en los comentarios, leyendo cada testimonio y orando por cada uno de ustedes. Tu comentario no es solo texto en una pantalla. Para mí, es una declaración espiritual que honraré. Ahora, apaga la pantalla en unos momentos. Cierra los ojos. Respira. Y siente el 153 vibrando en tu pecho. El verdadero trabajo comienza ahora, en el silencio de tu habitación. La gnosis no es solo conocimiento, es transformación. ¿Estás listo para mirar hacia adentro? Que la luz que siempre estuvo dentro de ti ahora brille sin miedo. Recuerda, el reino está dentro de ti, siempre estuvo, nunca se fue. Despierta,